A continuación va el temario de este último capítulo del glosario técnico de la letra U a la Z. Unidad de potencia, válvula, válvula limitadora, vestimenta ignífuga, volante polivalente, vórtice, silon. Unidad de potencia. Se trata de una planta impulsora híbrida que monta un motor de combustión interna con sistemas de recuperación de energía eléctrica y además está auxiliada por un turbo. Veamos un gráfico con los elementos más salientes de una unidad de potencia tipo. A. Unidad electrónica. B. Batería acumuladora. C. Unidad de combustión. D. MGUK. E. Conjunto toma de admisión y conducto de refrigeración. F. Motor de 1600 centímetros cúbicos. G. MGUH. H. Compresor y turbina del conjunto del turbo. I. Escape. Su implantación en la categoría data de la temporada de 2014. Válvula. La válvula tiene por tarea principal regular la entrada y salida de los gases en la cámara de combustión del motor. En la actualidad, una parte importante en los sistemas de funcionamiento de las válvulas en forma electrónica es el gatillo. Suplanta al balancín desde mediados de los 90. Es una pieza que logra el vínculo entre la válvula y el árbol de levas, permitiendo al gatillo dar apertura a las válvulas con mucha más amplitud y en forma precisa, sin tener que aumentar el tamaño de las levas. Realizadas en aleación de acero y metaloides especiales, la resistencia calórica de una válvula debe ser muy elevada. Otro implemento muy importante en el funcionamiento de las válvulas es el llamado sistema de retorno neumático. Creado y patentado en 1982 por el ingeniero francés Jean-Pierre Boudy, que trabajaba para la Peugeot, y aplicó esta solución a los motores Renault de Lotus en 1986. Su objetivo fue suplantar el sistema de resortes por uno de aire comprimido. Honda introdujo el nitrógeno en 1992, resultando preferible al oxígeno. Y la gran ventaja de este aditamento es que la frecuencia natural de la columna de gases comprimidos es de aproximadamente 8 veces la de un resorte. Válvula limitadora. Como su nombre lo indica, en plena época de los motores turbo, a mediados de los 80, donde se llegaba a erogar valores que podían llegar a los 1000 HP, dicha válvula limitaba la presión de carga del turbo para evitar el colapso de la planta impulsora. Un dispositivo que actuaba sobre una membrana asistida por un disco y resorte de compresión. Reaccionaba hasta los valores calibrados para tal fin, abriendo salidas alternativas de los gases de escape para mantener la correcta presión. Señalada con la flecha roja, aquí su ubicación sobre un motor Honda Turbo de un Williams FW11B de 1987. Vestimenta ignífuga. Desde antes de la creación del Campeonato Mundial en 1950, la vestimenta de los conductores corría por su cuenta, a veces, sobre todo en la década del 20, vestimenta utilizada en la aviación, Primera Guerra Mundial, pero luego, generalmente, eran ni más ni menos que elegantes e inmaculados overoles, monos, de algodón, que no protegían de prácticamente nada. Incluso vestimenta simple de lona o tela rústica como la utilizada en cualquier taller mecánico.
Durante la década del 60 aparecen los primeros trajes ignífugos o buzos antiflama, los cuales estaban compuestos de telas especiales y eran embebidos con determinadas sustancias resistentes al calor, como por ejemplo el bórax, para resistir, aunque precaria y mínimamente, el fuego. La aparición de un material llamado Nomex de DuPont fue un hito. De una aramida resistente clasificado como una variante del nylon y del Kevlar, surgió luego de mediados de los 60, siendo un gran aporte en este rubro. Primero de una capa y sobre el final de la década y principios de los 70 bicapa, como así también el calzado tomaba parámetros que acompañaban dicha evolución. Ya desde fines de los años 80 y sobre todo principios de los 90, la indumentaria tomó una significancia estricta, tanto por parte de los entes reguladores como así también de los fabricantes de estas. 1994, el Benetton Ford de Jos Verstappen toma fuego durante el aprovisionamiento. Su indumentaria ignífuga lo salvó de quemaduras serias que en otras épocas quizá le hubiera costado la vida. El traje ignífugo completo, hoy diseñado por varias marcas que cumplen las normas que la FIA homologa para tal fin, está compuesto por varias partes, que van desde la ropa interior, toda en Nomex, pasando por la capucha antiflama y las medias o calcetines. El buzo antiflama está realizado sobre varias capas de Nomex, como así también todas sus costuras tienen un tratamiento especial. Los guantes son del mismo material ignífugo, aunque la zona de las palmas está recubierta en cuero cepillado para un mejor agarre. Las botas son muy acolchadas por los golpes que hay dentro del habitáculo y la suela está realizada sobre la base de una mezcla química de caucho antideslizante. 2020. Romain Grosjean apareciendo fantasmagóricamente de entre las llamas, luego de abandonar por sus propios medios la célula de supervivencia de su monoplaza, después de que se transformara en una bola de fuego al impactar con el guardrail y que su Haas Ferrari se partiera en dos. La reglamentación actual establece que el buzo antiflama debe pesar menos de 1 kilogramo y sobre todo resistir una temperatura de 800 grados Celsius durante al menos 1 minuto, sin que la temperatura del interior de la prenda que está sobre el cuerpo del conductor sobrepase los 42 grados Celsius, dado que el mismo tiene por reglamento apenas 10 segundos para abandonar, en condiciones normales, el habitáculo. La FIA implementa en 2025 la normativa del riesgo térmico, con conductos tipo serpentina con circulación refrigerante interna, pero que implica que su no utilización en competencias donde el calor sobrepase los 32 grados Celsius. Entonces se deberá colocar un lastre de 5 kilogramos en el monoplaza. Volante polivalente. El volante desmontable en el deporte motor data de las primeras décadas del siglo XX, pero a diferencia de aquellos, estos contienen en su estructura una tremendamente mayor cantidad de información e indicadores que la limitada que antes se encontraba mayoritariamente en el tablero. La evolución encontró mucha versatilidad. Comenzó a ser polivalente cuando se le sumaron los cambios de marcha a través de levas detrás del volante. Ferrari 640 de 1989, sumado a las muy pocas aplicaciones que venía montando desde hacía unos años, al poco tiempo se le irían sumando más funciones y de forma constante. El volante polivalente es tan complejo e importante que es necesario tratarlo en forma detallada.
Sus recursos y accionamientos son múltiples, dado que dirige las partes más importantes, excepto la aceleración, siendo por reglamentación fácilmente desmontable por medio de un pulsador situado sobre su base, cumpliendo dicha función, sobre todo, para que el conductor pueda salir del habitáculo de forma más cómoda y a la vez poder ser fácilmente programado fuera del monoplaza por los ingenieros. Un reciente volante polivalente, también de Ferrari, con todo tipo de comandos. Se fabrica en fibra de carbono para mayor solidez y ligereza, y se cubre con un material antideslizante para su mejor agarre, y se trata de un elemento tan completo como complejo. Vórtice. En días en que se disputa un gran premio con mucha humedad ambiente, se puede observar a veces que se genera un efecto visible en donde se forma una estela en los vórtices de algunos elementos aerodinámicos. Como en el caso de este McLaren de 2011, donde este efecto es notable a simple vista sobre los ángulos superiores del alerón trasero, como si se tratara de pequeños chorros de vapor. En dinámica de fluidos se lo denomina como vórtice y se trata de una turbulencia que rota en espiral. Y es tan sustancial su efecto turbulento que a otras escalas fuera de la Fórmula 1 produce tanto beneficios como perjuicios. Veamos dos ejemplos concretos que lo grafican. Las aves, generalmente las de mayor tamaño, vuelan en formación en V y de forma alterna, porque en una determinada posición los vórtices generados evitan turbulencias nocivas, optimizando así su capacidad, eficacia y eficiencia, beneficiándose, por ejemplo, con respecto a la que va detrás, que lo hace en solitario. O puede resultar negativa, como el caso de la formación en V de estas aeronaves durante una exhibición de la General Electric en 1966, cuando apenas unos segundos después de esta secuencia, el F-104 Starfighter, el que tiene la deriva color rojo, pierde el control debido a la turbulencia generada por el vórtice del extremo de la enorme ala derecha del bombardero estratégico Valkyrie B-70, impactando y derribándose mutuamente, a la vez que salvándose por poco tanto el Northrop F-5A que estaba junto al F-104 como los restantes F-4 Phantom y T-38 Talon del lado izquierdo. Silon. El silon es una fibra sintética más resistente que el Kevlar y contiene algunas propiedades superiores al acero y la fibra de carbono. Fue desarrollada por la empresa japonesa Toyobo en la década del 80 a partir de la investigación de la fibra PBO realizada por SRI International. Soporta fácilmente temperaturas superiores a medio millar de grados Celsius y un filamento de 1 milímetro puede sostener un peso cercano a la media tonelada. El silon fue introducido por primera vez en la categoría a finales de los 90, aunque no masivamente porque este polímero aún era muy complejo de desarrollar y se degradaba rápidamente, sobre todo por el proceso de hidrólisis. Desde hace algo más de una década tiene diversas aplicaciones en la Fórmula 1, como por ejemplo en sectores del habitáculo, en los tensores que sujetan las ruedas, en secciones de los cascos, etc. Y cada vez que fue exigido, respondió de forma extraordinaria, como lo corrobora esta impresionante imagen de un McLaren Honda en pleno colapso mientras se despista. Esta superfibra de increíble resistencia
Es muy valorada al momento de su aplicación en elementos de seguridad para la protección del conductor. Hasta aquí llega este glosario técnico sobre los grandes premios y la Fórmula 1 de la A a la Z, compuesto de 12 capítulos y que, como expliqué al principio del primer capítulo, comencé en la web hace ya más de un cuarto de siglo, siendo seguramente el primero en idioma español y que desde hace poco tiempo está volcado a estos videos y aumentado, siendo también, al menos hasta hoy, el más completo en cantidad de términos en YouTube. Pero como nada es para siempre, y créanme que será muy bueno para mí comprobar cuando seguramente aparezcan los que lo superen, por el simple hecho de que todo es perfectible y mejorable. Muy bien. No quiero despedirme sin antes agradecer tu presencia y atención.